Shalom a todos, ¿cómo están? Qué gusto poderles saludar. Leyendo la carta a los Efesios me vienen muchos pensamientos interesantes que quiero compartir con ustedes. La carta a los Efesios es una carta que por un lado trae un mensaje, creo yo, claro, sencillo, pero a la vez es muy profundo. Lo primero que pienso es cómo es posible que el apóstol Pablo haya escrito en este nivel a una comunidad que podríamos decir nosotros tiene unos años estudiando, tiene unos años aprendiendo de la Torá y de los secretos del Mesías, pero de verdad que esta carta es muy profunda. Por supuesto, repito, hay cosas que son claras, son sencillas, pero otras cosas son demasiado profundas y se esconden riquezas ahí que hay que indagar, que hay que escarbar, que hay que buscar. ¿Por qué pasa esto? Primero hay que decir algo a manera de justificar al apóstol Pablo. Lo digo en una manera totalmente positiva. Sucede que cuando hay mucha erudición, cuando hay mucha preparación en alguien, y estoy hablando del plano más normal, más natural, cuanto más si habláramos de lo espiritual, pero solo para que entendamos un poco. Cuando nosotros estamos hablando o leyendo a alguien que es erudito, a alguien que tiene una preparación muy vasta en la Torá, en las escrituras, que tiene un nivel intelectual muy alto, naturalmente esa persona, aunque escriba con la intención de que sean claras sus palabras, no se puede resistir esa persona, y no es algo negativo, sino es algo muy natural, está probadísimo eso, que la persona de alguna manera, aunque quiera bajar los conceptos, es como si pensara la persona al hablar o al escribir o al compartir un concepto que la gente conoce. Por lo regular así pasa con los eruditos, que la gente que les está escuchando ya conocieran o tuvieran el mismo nivel que ellos. Eso es muy común y me ha pasado a mí cuando he platicado, por ejemplo, con personas que considero muy inteligentes, muy intelectuales, muy preparados. Ellos te hablan como si tú hubieras leído los 100 libros que ellos ya leyeron previamente, y no necesariamente es así. Y a veces es difícil cacharles el concepto, la opinión, y eso es muy normal. Entonces yo creo que eso pasa con el apóstol Pablo también. Es una respuesta muy natural que podemos dar en el nivel de conocer cómo funciona el ser humano. Entonces, por supuesto, el apóstol Pablo escribe tratando de dar claridad, tratando de ser lo más abierto posible para que la gente lo entienda, pero a la vez hay muchos secretos aquí en la carta a los Efesios que no podemos negar. Y esto hablando de lo natural, cuánto más si hablamos de lo espiritual. Y este hombre no solamente que es intelectual, no solamente que es una persona sabia, sino que también en otras cartas nos demuestra que no viene hablando con sabiduría humana, sino que viene a hablar de los secretos, de los misterios. Por lo tanto, aquí estamos ante una escritura que por un lado puede ser muy familiar, muy bonita, muy clara, pero por otro lado eso trae implícito cosas profundísimas que hay que indagar. Entonces, antes de entrar a lo que quiero comentar, quisiera que consideren eso, que es muy importante, me parece que es muy importante considerarlo. Lo que hoy quiero compartir, después de la lectura que he hecho y con algunos estudios previos que yo tengo, la lectura me lleva hasta a ciertos puntos de vista que yo quisiera exponer con ustedes, que sé que serán de mucha bendición. Por ejemplo, quiero que leamos algunas cositas. Estoy en Efesios capítulo 1. Dice él que en el versículo 4, capítulo 1, versículo 4, en el Mesías, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos e intachables por amor. El concepto del amor es muy importante en estos primeros dos capítulos que quiero compartir un poco, una idea interesante, y también el concepto de la gracia. Cuando dice que nos predestinó, es algo que implica gracia.
y luego nos habla del amor. Entonces, gracia y amor está ahí sonando de una manera muy especial. Después en el 7 dice, en Él tenemos la redención por gracia. En Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados. La obra del Mesías es altruista totalmente, es generosa totalmente, es una obra de amor, es una obra de gracia total. Dice entonces, en Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, la cual desbordó. El concepto de desborde tiene que ver con el atributo de Gesed, tiene que ver con el amor. Y habla que desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Entonces, lo primero que quiero que destaquemos es esta parte de la gracia, del amor, de la generosidad, que para mí es muy importante en esta lectura. Pasando todavía es en el 1, pero pasando a los versículos, ahora les digo, leamos desde el 19, haciendo énfasis en el 20, y el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa, la cual operó en el Mesías y le resucitó de entre los muertos y le sentó a su derecha. Me llama mucho la atención que diga que le sentó a su derecha en los lugares celestiales. Sentarse a la derecha en el lenguaje de los sabios, en el lenguaje bíblico, tiene que ver con la derecha es Gesed, la derecha es altruista, la derecha es amor, la derecha es gracia. Entonces, por ejemplo, lo ves ahí con Efraín y Menashe cuando el patriarca Jacob le bendice con la mano derecha. Es la mano de Gesed, es la mano de la bondad, es la mano del amor. Y se necesitaba, y la tribu de Efraín necesitaba mucho eso más adelante. Entonces necesitaba la compasión, necesitaba el perdón y necesitaba el toque divino especial que viene del lado derecho, es gracia. Hay muchos ejemplos puedo dar, pero sería desviarme un poco. Simplemente decir la mano derecha o el lado derecho implica, habla de gracia, habla de amor. Entonces aquí ya estamos viendo esto. Bueno, si nosotros nos vamos al capítulo 2, vamos a leer algo interesante que me gustaría leer con ustedes. En el 4 dice, pero Dios cuya misericordia, 2:4, pero Dios cuya misericordia es abundante por el gran amor con que nos amó, otra vez, misericordia abundante, gran amor con que nos amó. Vean todo esto que se viene repitiendo, no hay que perderlo. Nos dio vida junto con el Mesías, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Dice, la gracia de Dios nos ha salvado, otra vez. Y también junto con Él nos resucitó. Y asimismo nos sentó al lado del Mesías Yeshua en los lugares celestiales. ¿En dónde está sentado el Mesías? Está a su diestra, está en el lado del amor. Nosotros estamos sentados con Él. Es decir, nosotros también estamos en ese lado del amor, en ese lado de la compasión, en ese lado de la bondad, en ese lado de la gracia. Muy importante. Porque tú puedes decir, oye, pero ¿cómo es que estoy sentado? De manera práctica, ¿cómo puedo mostrar que estoy sentado junto con Él? Y aquí viene lo interesante, ¿no? Bueno, el 8 dice, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don divino, es un don de Dios, ni es resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Esto es muy importante resaltarlo. Nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en el Mesías Yeshua para realizar buenas obras que provienen de Dios, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo a ellas. En conclusión, ¿qué significa esto? ¿Qué significa estar sentados junto con el Mesías? Significa que todos nuestros actos tienen que ser de generosidad, tienen que ser de amor, tienen que ser de bondad y de gracia.
el que está en el Mesías Yeshua en los lugares celestiales, que ha participado de esa gracia, porque Dios perdonó nuestros pecados, porque nos dio herencia, por todas las cosas maravillosas que son muchísimas, pero ha sido desde el amor, ha sido desde la bondad, ha desbordado en nosotros. Por lo tanto, si hemos recibido por gracia, de gracia ahora damos. Y se nos enfatiza que estamos sentados en los lugares celestiales en el Mesías. También se nos dice al principio que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en el Mesías. Entonces, estar en el Mesías en los lugares celestiales significa que entonces todos mis actos serán generosos, de bondad, de amor, de gracia para con los demás. No olvides eso, es un gran mensaje. Que el Eterno les bendiga a todos.